Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro octavo video acerca de identidades trigonométricas aquí en ayudenga.com. Vamos directo al grano y tenemos los siguientes dos problemas, uno en azul, perdón, uno en blanco y el otro en verde. El blanco no es que sea más fácil y el verde tampoco es que de Hulk súper complicado, no. Pero vamos directo al grano. Bien, tenemos el primer problema, tangente del ángulo menos cotangente del ángulo sobre tangente del ángulo más cotangente del ángulo. Bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, eso es igual a 1 menos 2 coseno al cuadrado del ángulo. ¿Qué podemos hacer? Muchos se preguntarán. Bueno, lo primero que les recomiendo hacer es escoger qué lado vamos a trabajar. Yo recomiendo también trabajar con el lado izquierdo, casi en la mayoría de los casos. Al menos que el lado derecho sea más difícil que el izquierdo. Comencemos siempre por el lado más difícil. Bien, después completamos todas esas funciones extrañas de tangente, cotangente, coseno, coseno, secante. Todas esas funciones extrañas convertamos las funciones de seno y coseno, para que nos quede más fácil trabajarlo. Así que sabemos por identidad de cociente que el tangente del ángulo está por la división del seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, menos la cotangente del ángulo, que también por identidad de cociente está por la división del coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Esto dividido, bueno, vamos a hacer esta línea para dar algo de espacio. Esto dividido entre, igual manera convertimos estas funciones de tangente y coseno, perdón, de seno y coseno. Me queda la tangente del ángulo, que está dada por la división del seno sobre coseno, menos la cotangente, más en este caso, la cotangente, que está por la división del coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Esto es igual a 1 menos 2 coseno al cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. ¿Qué podemos hacer ahorita? Pues fácil, me queda arriba una suma de una de estas fracciones con diferente denominador. Abajo me queda una suma de fracciones con diferente denominador. Así que no me queda de otra que sacarle el mínimo común múltiplo a eso. Que el mínimo común múltiplo vendría siendo de, en este caso, coseno del ángulo por seno del ángulo. Coseno del ángulo por seno del ángulo. Y eso lo divido entre cada uno de estos dos denominadores y lo multiplico por el numerador. Bien, vamos a comenzar. Coseno del ángulo por seno del ángulo entre coseno del ángulo me queda seno del ángulo, multiplicado por seno del ángulo me queda seno al cuadrado del ángulo, menos, vamos ahora a ver, coseno del ángulo por seno del ángulo entre seno del ángulo me da coseno del ángulo, por coseno del ángulo me da coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual a 1 menos 2 coseno al cuadrado del ángulo. Vamos con la parte de abajo. Bien, vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo en este caso. El mínimo común múltiplo vendría siendo el mismo, coseno del ángulo por seno del ángulo. Dividimos esto entre cada uno de estos denominadores, me da coseno del ángulo por seno del ángulo, entre coseno del ángulo me da seno del ángulo, multiplicado por seno del ángulo me da seno cuadrado del ángulo. Más, multipliquemos coseno del ángulo por seno del ángulo, entre seno del ángulo me da coseno del ángulo, multiplicado por coseno del ángulo me da coseno cuadrado del ángulo. Y sabemos, aquí es donde viene la traba, sabemos por identidad pitagórica que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo vendría siendo un valor de 1. Así que por efecto de cálculo y para que sea muchísimo más fácil reemplazarlo y trabajarlo, convertámoslo a 1. Que me quede de la siguiente manera: seno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo entre coseno del ángulo por seno del ángulo. Esto dividido entre 1, que fue lo que reemplazamos utilizando esa identidad pitagórica, coseno del ángulo por seno del ángulo. Esto es igual a 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo. Y como una división de fracciones, ¿qué podemos hacer? Pues fácil, invertir la fracción que está en la parte de abajo y que nos quede como una multiplicación. Me quedaría de la siguiente manera: seno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo entre coseno del ángulo por seno del ángulo. Esto dividido entre, multiplicado por la fracción al revés, que vendría siendo coseno del ángulo por seno del ángulo sobre 1, que sabemos que no va a afectar en nada. Entonces simplifica este como denominador y este como numerador. Esto es igual a 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo. Entonces ya me queda esto un poquito más parecido a lo que quiero llegar. Me queda seno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo. Esto vendría siendo igual a 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo.
Y como sabemos también de esta identidad pitagórica que pudimos ver por acá, que se la vamos a copiar de nuevo, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, esto es igual a 1. De esa identidad pitagórica yo puedo hacer una pequeña brujería. ¿Cuál es esa brujería? Yo puedo despejar el valor de mi coseno, porque sabemos, o el valor de mi seno, porque sabemos que a lo que yo quiero llegar es a coseno. Mira, después este está en coseno y yo tengo esto en seno. Puedo despejar de esa identidad pitagórica y me queda que, en este caso, seno cuadrado del ángulo vendría siendo igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y eso que está acá lo reemplazo con este seno cuadrado que tengo por acá. Y me queda 1 menos coseno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo. ¿Y qué hacemos ahora? Pues sumamos términos semejantes. Aquí tenemos un negativo coseno cuadrado del ángulo menos un negativo coseno cuadrado del ángulo y me queda menos 2 coseno al cuadrado del ángulo. Entonces mi respuesta es 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual a 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. Vamos ahora con el siguiente problema que tenemos por acá. Vamos a ver qué nos dice el problema este. Secante el ángulo menos coseno del ángulo entre secante el ángulo más coseno del ángulo. Esto es igual al seno al cuadrado del ángulo entre 1 más el coseno al cuadrado del ángulo. Bastante veces lo he dicho, convertamos toda esta brujería a funciones de seno y coseno. Entonces sabemos por identidad recíproca que la secante del ángulo está por la división de 1 sobre coseno del ángulo menos coseno del ángulo, que no hay que convertirlo, entre la secante del ángulo, que es lo mismo, 1 sobre coseno del ángulo más el coseno del ángulo. Esto es igual a seno cuadrado del ángulo entre 1 más coseno cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? La misma situación que se nos presentó por acá, una suma de fracciones con diferente denominador. Así que buscamos el mínimo común múltiplo en la fracción de arriba, me da coseno del ángulo. Dividimos ese coseno del ángulo entre el coseno del ángulo. En este caso, eso me va a dar, vamos a checar por acá. Dividimos coseno del ángulo entre coseno del ángulo, eso me va a dar 1. Y lo multiplicamos por 1, eso me va a dar 1. Bien, perfecto. Dividimos este coseno del ángulo entre 1, eso me va a dar coseno del ángulo. Multiplicado por coseno del ángulo me da menos coseno cuadrado del ángulo. Esto dividido entre la fracción de abajo, que no se nos olvide, por favor. Sacamos el mínimo común múltiplo ahí. También de igual manera sería, en este caso, también como ya conocemos, seno del ángulo. Bien, coseno del ángulo. Vamos a ponerlo por acá, coseno del ángulo. El cual dividimos entre coseno del ángulo, coseno del ángulo. Eso me da coseno de 1 más coseno del ángulo entre 1 me da coseno del ángulo. Multiplicado por coseno del ángulo me da coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual a seno cuadrado del ángulo sobre 1 más coseno cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué brujería matemática podemos hacer. Sabemos también, como les comentaba, de esta identidad pitagórica que les presenté en el primer problema. Despejamos el valor del seno del ángulo. Pues fácil. Ahora vemos que mi respuesta en mi denominador me presenta un seno cuadrado del ángulo. Así que vamos a reemplazar este 1 menos coseno al cuadrado del ángulo que tengo como numerador en la fracción de arriba por un seno cuadrado del ángulo. Y que me quede de la siguiente manera. Me queda entonces seno cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo entre, bueno, vamos a poner este entre para que se vea bien, 1 más coseno cuadrado del ángulo entre coseno del ángulo. Y ya muchos se preguntarán, ¿por qué el 1 más coseno al cuadrado de abajo, que está como denominador en la parte de abajo, no lo convertí a seno? Bueno, no existe una identidad pitagórica que nos permita hacer eso, o ninguna identidad que lo permita hacer. Esto es igual a seno al cuadrado del ángulo sobre 1 más coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, como tenemos una división de fracciones, invertimos la fracción de abajo para que nos quede como una multiplicación. Me queda de esta manera, seno cuadrado del ángulo sobre el coseno del ángulo multiplicado por esa fracción invertida. ¿Qué quiere decir? Que el numerador pasa a ser el denominador y el denominador pasa a ser el numerador. Que el denominador sería ahora, el numerador sería coseno del ángulo y el denominador 1 más coseno cuadrado del ángulo. Te igual a seno cuadrado del ángulo sobre 1 más coseno
cuadrado del ángulo. Este coseno del ángulo que está por acá se simplifica con este coseno del ángulo. Efectuamos esta multiplicación y hemos llegado a nuestro resultado. Seno al cuadrado del ángulo sobre 1 más coseno al cuadrado del ángulo. Esto igual a seno al cuadrado del ángulo sobre 1 más coseno cuadrado del ángulo. Y hemos llegado a nuestra respuesta. Y con eso también hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario, con cualquier sugerencia, déjenosla por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les dejaremos nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima, saludos.